Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Bienvenidos a esta serie sobre salud integral. Es el deseo de Dios que seamos felices, no solamente aquí, sino por la eternidad, y que rebosemos de salud, de alegría, vivir la vida a plenitud. Hoy abordaremos un tema muy especial, un tema que está siendo un flagelo, un problema que está afectando a millones de personas y parece ir en aumento, el tema de la diabetes. ¿Será que hay solución? ¿Será que podemos dar los pasos en la dirección correcta para revertir y cambiar eso? Hoy nos acompaña el doctor Eddie Ramírez, facultativo, profesional que ha viajado por el mundo en sus años de experiencia, un doctor joven, pero está recibiendo pacientes de todo el mundo. Y doctor Ramírez, bienvenido a nuestro programa. Tengo una pregunta. ¿Es la diabetes algo hereditario o es algo que va en aumento o es algo adquirido? Explíquenos un poquito cuál es este flagelo. Muy buena pregunta. Este problema de la diabetes, muchas personas se dan cuenta de que corre en familias, ¿verdad? Padre, madre, abuelo tiene diabetes, hijo empieza a desarrollar el problema. Entonces, le voy a responder esa pregunta, si es hereditario o cómo es que se desarrolla este problema con la siguiente historia. En 1954, el gobierno de Estados Unidos detonó una bomba atómica en las Islas Marshall. Esas son unas islas que se encuentran en el Pacífico. Y como resultado de esta bomba atómica, varios de los poblados aledaños al área empezaron a ser afectados por los efectos de la radiación. Infelices por lo que había ocurrido, fueron y demandaron al gobierno americano. Esta gente era una gente que vivía en esas islas, comía una comida sencilla, su dieta consistía en camotes, frutas tropicales, diferentes vegetales y un poco de pescado. Era lo que usualmente ellos comían. Como resultado de esta demanda, ellos ganaron la demanda, por supuesto, porque los Estados Unidos había causado los estragos ahí. Recibieron una gran indemnización como resultado de este juicio. Ahora, si usted está en una isla en el medio del Océano Pacífico, ¿qué va a hacer con tanto dinero? Buena pregunta. Entonces, diferentes compañías y cambios de estilo de vida radicales cambiaron la vida de una vida sencilla y humilde de estas personas a una vida con muchos lujos y consumiendo cosas de todas partes del mundo. Y hoy en día, si usted visita las Islas Marshall, usted va a encontrar uno de los índices más grandes de diabetes de todo el mundo. Entonces, ¿acaso es hereditario o la persona se buscó su problema? En el pasado no existía la diabetes, punto. No había diabetes en las Islas Marshall. Tenemos los récords médicos de esto. Y hoy en día, cuando uno encuentra una cantidad grande de personas con diabetes, eso me dice a mí que algo tiene que ver con los hábitos. O sea, que ha habido un cambio. No se trata de que viene por familia o que se hereda, sino que se adquiere muchos de estos problemas. Doctor, ¿tiene algo que ver la alimentación con todo esto? Porque estoy viendo que los estilos de vida pueden afectar grandemente nuestra salud, especialmente lo que comemos o el estilo de vida en general. Hablen un poquito de la alimentación y el problema relacionado con la diabetes. Muy buena pregunta. Mire, la diabetes tiene diferentes componentes. Hay diferentes ideas de por qué razón una diabetes se desencadena. Como decimos nosotros en nuestro club del diabético, tú
no te pega la diabetes, te la ganas. ¿Okay? Yo quiero regresar un ratito más al Club de los Diabéticos, Okay. porque esa expresión me sonó, así como he escuchado Alcohólicos Anónimos, quiero regresar, pero sigamos con esto y regresemos después a esa pregunta. Muy bien. Entonces, nosotros hemos encontrado los siguientes en los centros de estilo de vida donde su servidor ha estado trabajando. Manejamos la siguiente teoría. Miren, cada célula del organismo necesita azúcar, necesita glucosa para poder funcionar. Así como su automóvil necesita combustible para funcionar, su célula necesita glucosa o azúcar. Entonces, llega una hormona que se llama la insulina. La insulina es segregada de su páncreas. El páncreas está en medio de su abdomen. Entonces, llega la insulina y la insulina es esa llave que abre la puerta para que entre la glucosa. Entonces, una función muy importante de la insulina. Ahora, esa no es la única labor de la insulina en el organismo. La insulina también se encarga de crecer cosas, es lo que se llama un factor de crecimiento. Cuando usted come de más, lo que usted estaba mencionando acerca de la alimentación, ese exceso de calorías, el cuerpo no solamente va a gastarlo, no lo va a tirar en algún lado, el cuerpo guarda energía. ¿Quién hace que guarde energía? La insulina. La insulina va y le toca la puerta a las células grasas y le dice, oye, aquí te traigo un cliente, necesito que me lo guardes. Y entonces la célula grasa empieza a crecer, la persona empieza a ganar peso. Ahora, el problema ocurre de la siguiente forma. El mismo cuerpo, cada cuerpo genéticamente es diferente, pero el mismo cuerpo empieza a detectar que está ganando peso. Y el mismo cuerpo sabe que ganar mucho peso no es bueno. Entonces, lo que hace el cuerpo es que empieza a ignorar la señal de la insulina. Entonces, cuando la insulina viene y le toca la puerta, no le contesta. ¿Qué hace la insulina? Sí, ahora toca más fuerte. Eso significa hay más cantidad de insulina en el cuerpo porque el cuerpo está empezando a ignorar a esa insulina. Entonces, hay una batalla. La persona no cambia de hábitos, continúa ganando peso. El cuerpo responde ignorando la insulina. El páncreas responde aumentando la insulina. El cuerpo gana de nuevo peso. Y se empieza el ciclo, hasta que llega un punto en el cual el páncreas ya no puede dar más insulina. Está con el acelerador hasta el fondo. Antes de que la persona desarrolle diabetes, la persona tenía niveles altísimos de insulina. El punto en el cual ya no se puede dar más insulina para que el cuerpo le haga caso, ahí desarrollamos diabetes. Porque no solamente la célula grasa no le está haciendo caso a la insulina, sino que todo el cuerpo no le está haciendo caso a la insulina. Se quiebra el balance. Y el cuerpo no puede meter esa azúcar a las células y el azúcar se acumula en la sangre y entonces desarrollamos lo que se llama la diabetes. Es tremendo cómo funciona el organismo y los mecanismos que a veces los ignoramos y cómo podemos... Luego vamos a hablar un poquito acerca de qué podemos hacer en la forma práctica y si será esto reversible, será que hay una solución. Es un problema que va en aumento. Los hábitos tienen mucho que ver. Hay personas que por naturaleza son más deportistas, otros más sedentarios, otros les gusta estar en una vida tranquila. ¿Qué función juega todo esto en quemar esas calorías, ese azúcar que necesitamos? Que los hábitos sedentarios, ¿qué función cumplen en esto de la diabetes? Esto es algo de suma importancia. Hoy en día tenemos una epidemia de sedentarismo. La gente no hace ejercicio. Fíjese, su servidor ha sido misionero en África. Y en África, especialmente en las áreas rurales,
Las personas no tienen acceso a las cosas que nosotros tenemos. No hay mercados ahí. Si usted quiere comer algo, usted necesita cosechar y plantar sus alimentos. Si usted quiere agua, no puede abrir la llave y sale el agua potable. Hay que ir con la cubeta, caminar kilómetros al río, al pozo, para poder traer eso. Usted quiere cocinar algo, usted no prende la estufa, que salga la lumbre o la electricidad para cocinar. Necesita ir, caminar por kilómetros, cortar el tronco, la leña y traer eso para poder vivir y subsistir ahí en ese lugar. Entonces, las personas utilizan horas al día de ejercicio para poder hacer las funciones básicas y poder sobrevivir en esos lugares. Ahora, compare con lo siguiente. Yo aquí en el mundo occidental le digo a mi paciente, necesito que me hagas 30 minutos de ejercicio. Y me dice, oye, 30 minutos de ejercicio. Eso sería un día de vacaciones para un africano, el pedirle que haga 30 minutos de ejercicio. Entonces, ponga las cosas en consideración. Necesita usted quemar 3.500 calorías, ¿ok? Para quemar 3.500 calorías es lo que se requiere para quemar 1 libra de grasa en su cuerpo. Estamos hablando casi medio kilo. Entonces, si usted piensa que solamente caminar alrededor de la cuadra es suficiente, le tengo malas noticias. Necesitamos hacer más ejercicio. ¿Qué clase de ejercicio se beneficia el diabético? Ejercicio el cual cause respiración profunda por largos periodos de tiempo. El tiempo ideal para una persona con diabetes para hacer ejercicio, después de comer. Está usted comiendo y está poniendo su tenedor de su último bocadillo en la mesa, ya tiene sus tenis, vámonos para afuera. El caminar para una persona con diabetes después de comer causa que el azúcar no suba tanto, porque está usted quemando energía y entonces mantenemos esos niveles de azúcar más tranquilos. Pero justamente cuando menos ganas da ese ejercicio, todo sea que requiere un poder de voluntad, porque uno tiene ganas de ir a descansar. Y por ahí tal vez mirar las noticias, porque ahora ya no hay que levantarse para caminar hasta el televisor, tenemos el control remoto. Todo está tan fácil, o sea que requiere un poquito más de fuerza de voluntad y crear hábitos correctos para contrarrestar ese estilo de vida que es fácil, pero a la vez no está dañando. Una persona, o sea que tiene que quemar, tiene que crear un hábito para quemar las calorías y de esa manera evitar un problema que puede ser una reacción en cadena, ¿no es cierto? Una pregunta, doctor, hay gente que sé que le gusta ejercicio. Yo soy por decir así, no digo adicto, pero me gusta mucho el ejercicio. Tal vez no tenga problema con diabetes, porque por oportunidad que tengo salgo a hacer ejercicios. Pero, ¿qué recomiendan ustedes a personas que les cuesta ese ejercicio? Tal vez hay terapia grupal o no sé. ¿Qué recomiendan? ¿Qué clase de movimiento o qué clase de actividades para personas que les cuesta empezar a hacer algo? Fíjense qué curioso. Esta semana salió un artículo en la literatura científica cómo las personas que solamente hacen ejercicio porque dicen tengo que hacer ejercicio, de hecho se midieron los niveles de estrés y estas personas tenían más cantidad de estrés al hacer ejercicio. En otras palabras, en lugar de estarse beneficiando del ejercicio, se estaban siendo afectadas por los niveles de estrés. Entonces, necesito que usted haga el ejercicio que usted disfrute. Okay. Número 1. Número 2, yo le voy a pedir que lo haga con otra persona. Porque cuando usted hace ejercicio con otra persona y usted se compromete con esa otra persona, esos días en los cuales usted dice, oye, ¿sabes qué? Oye, no tengo muchas ganas. La otra persona va a decir, prometiste que íbamos a salir a caminar, ponte esos tenis, vámonos juntos. De hecho, es una terapia excelente para las familias. Cuando usted está caminando con su marido, por decir,
y usted tiene problemas de comunicación con su marido, oiga, después de 20 minutos de estar con una persona y no decir nada, forza a la persona a expresarse, y de hecho es muy buena terapia. Favorece el diálogo. Exactamente, favorece el diálogo. Entonces, haga un ejercicio el cual usted disfrute. El único requisito que yo le pido es que necesita hacer un ejercicio el cual cause respiración profunda, ¿ok? Hay personas que dicen, bueno, es que yo en el trabajo yo camino mucho. Sí, en su trabajo usted camina mucho y qué bueno que está haciendo ejercicio en su trabajo, pero no es lo mismo, porque aquí tiene la presión de tiempo. Ay, necesito llevar esto acá, necesito terminar esto acá, esta persona acaba de llegar, necesito atenderla, y ese estrés no le ayuda mucho. Necesito que haga usted ejercicio, que se desconecte de ese estrés y disfrute ese periodo de ejercicio. Puede utilizarlo para aprender versículos de la Biblia, para conversar con alguien, para orar, para escuchar un buen mensaje basado en la Biblia, para crecer espiritualmente. Utilice ese tiempo de la mejor forma para que sea una bendición en todas las esferas de su vida. Bien, hablamos del ejercicio como uno de los antídotos para la diabetes, o la prevención, o tal vez revertir la diabetes, que vamos a ir sobre ese tema. La alimentación, ¿qué son aquellas clases de alimentos que deberíamos ingerir, y tal vez aquellos que debemos decir, no, esto no me conviene porque me puede llevar a otro problema? ¿Qué clase de alimentos, lo que ingerimos, va a hacer que seamos lo que somos y que seamos felices o no al final del día? Porque, ¿qué son esos alimentos que usted recomienda, los cuales dicen, esto mejor no? Muy buena pregunta. Yo lo que le digo a mis pacientes es que se pongan a analizar la forma como nuestros ancestros vivían. Nuestros ancestros vivían en granjas. ¿Okay? Cada persona tenía su granjita, cada persona cultivaba su jardín, y eso es lo que ellos comían. De vez en cuando por ahí había una fiesta, había una boda, y entonces algunos de los animales que tenían en su corral los mataban y comían eso por unos 2-3 días, se acababa y volvían a regresar ellos a la alimentación basada en plantas. Entonces, uno no puede equivocarse cuando uno usa como lineamiento las Sagradas Escrituras. La Biblia enseña que Dios le dio al ser humano como alimento esa alimentación basada en plantas. ¿Okay? Y yo le menciono a mis pacientes que hay 5 grupos alimenticios que la persona necesita implementar. A ver, esto es importante. Díganos cuáles son esos grupos. El grupo de las leguminosas. ¿Okay? Estamos hablando chícharos, frijoles, garbanzos, quinoa. Hay mucha variedad en todo Latinoamérica. Granos, así es. Bueno, tenemos el grupo de los cereales integrales. Cereales integrales tenemos cosas como el trigo, la cebada, el mijo, el centeno. Y depende del área donde usted se encuentre, probablemente hay todavía una variedad más grande. Lo importante, entre los cereales hay que consumirlos en su manera integral, no refinados. Cuando el hombre mete la mano ahí y le quita los nutrientes y le quita la fibra, esto causa mucho problema para un paciente con diabetes, o puede predisponer a una diabetes a una persona que mantenga comiendo esta clase de alimentos. También tenemos el grupo de las frutas. Al diabético le recomiendo que consuma principalmente frutas que crezcan en el norte del planeta. Las peras, las manzanas, las cherries, las toronjas. Estas frutas que crecen en el norte del planeta, en los lugares fríos, tienen la característica que tienen una gran cantidad de agua y muy poquita azúcar. Cuando dice al norte, se refiere a las zonas más frías. Se puede dar en el sur también. Y también en el sur, así es, entre ambos, ¿verdad? Manzanas, peras. También vegetales. Necesito que coma vegetales del piso hacia arriba. Si usted quiere comer alguna raíz, le recomiendo que coma el ñame, ¿verdad? La yuca, ¿verdad? O los camotes. Y por último, tenemos el último grupo, el grupo de las nueces en su estado natural.
Bueno, esta es una familia, gracias, aprecio mucho que mencione eso porque yo sé que por la mente de alguien está regular, pero a mí me encantan los dulces y yo no puedo vivir sin comerme esos buenos helados y postres y demás. Yo no creo que esté mal comer algo de un helado, un postre y demás, pero tal vez el problema está en el desbalance, en excedernos en algo, ¿no es cierto? Para el paciente diabético, él necesita tener en perspectiva lo siguiente. Hay una medición que probablemente si usted es diabético se la hacen de manera regular o se la deberían hacer, y esa es la hemoglobina glicosilada. Ajá. Hemoglobina glicosilada. Esto en español común es qué tanta azúcar se está pegando a las células. Yeah. Cuando el azúcar se eleva en el organismo, aunque sea una sola vez, esto es suficiente para que las células se llenen de azúcar. Así como las donas Glass, esas donas que están llenas de azúcar, así se llenan de azúcar todas las células de su cuerpo. ¿Usted piensa que es bueno o es malo esto? Wow. Es negativo, ¿verdad? Porque no deja que el cuerpo funcione adecuadamente. Correcto. Entonces, la medición de la hemoglobina glicosilada me da un número y ese número me dice los 3 meses pasados que también se ha cuidado el paciente. Entonces, una sola vez que usted no se cuide, eso es suficiente para que el marcador de hemoglobina glicosilada aumente. Y el problema con esto es que aumenta la probabilidad de que usted pierda su vista, aumenta la probabilidad de que sus riñones se dañen, aumenta la probabilidad de que se dañen sus nervios que van a sus extremidades y toda otra clase de complicaciones, amputaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un diabético necesita cuidarse todo el tiempo. Correcto. Doctor, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay grados diferentes de diabetes? Y la otra pregunta es, que va en conexión, ¿es reversible? ¿Hay posibilidad de cambiar o ya la persona quedó con eso de por vida? ¿Cómo lo ven ustedes los profesionales y qué ayuda hay en esto? Muy bien. Hay 3 pasos en respecto a los niveles de azúcar en la persona. Una persona que no tiene diabetes, pero no está normal, es una persona que tiene de azúcar en su sangre, en ayunas, de 100 a 124. Esto se llama prediabetes. Mucho cuidado. Si usted está en prediabetes, usted tiene la posibilidad de reversar completamente su problema si usted cambia radicalmente sus hábitos de vida. Ahora, reversión de diabetes, ¿a qué nos referimos? Deje aclarar nada más esto. Azúcar elevada daña todo. Azúcar elevada daña todas las células del cuerpo, incluyendo el mismo páncreas que causa y que hace la insulina. Entonces, si la persona ya ha tenido mucho tiempo como diabético y su nivel ha estado elevado, puede llegar al punto en el cual ya su páncreas se dañó, ya no va a poder hacer suficiente insulina. Esta persona desafortunadamente no va a poder reversar. Pero aún si usted está en ese punto en el cual usted ya no puede reversar, si usted cambia radicalmente su estilo de vida, de esa forma usted va a poder reversar hasta cierto punto y hasta podemos quitar o reducir la cantidad de medicamento que usted está tomando. Si usted va a hacer estos cambios, le recomiendo que lo haga junto con la compañía de su médico de cabecera. Correcto. Tengo una pregunta. Algo mencionó acerca del club de los diabéticos. Me interesa eso porque tal vez una persona puede estar pensando, ¿cómo puedo ser parte de este club? ¿Qué es lo que hay? Y finalmente, ¿hay alguna historia, algún caso de que le ha impresionado en su experiencia como médico que ha habido un cambio notable y cómo esa persona ha cambiado totalmente y hoy puede gozar de la vida? Así es. Mire, el Club del Diabético es algo que su servidor organizó en el pueblo donde yo solía vivir. Me di cuenta que muchos pacientes iban al médico, les daban sus medicamentos y les decían, vete a tu casa, tómate tu medicamento, sigue tu dieta y nos vemos el próximo mes. Wow. ¿Pero qué dieta? ¿Qué como? ¿Qué no como? Entonces me puse a platicar con diferentes organizaciones, los cuales apoyaron, me consiguieron un lugar para empezar a dar pláticas y las personas se reunían ahí todos los jueves y enseñábamos
qué hay que hacer y qué no hacer. El hecho de que era un grupo, se animaban los unos con otros para poder hacer estos cambios, y pudiera contarle historias de reversión, muchas. Voy a contarle una de manera En los breve. minutos que tenemos, sí. Un paciente que traía 300 y tantos de azúcar, estaba tomando 3 medicamentos y tenía una infección en su dedo, el cual no estaba curándose, y si seguía, íbamos a tener que quitar ese dedo. La persona cambia radicalmente su estilo de vida, empieza a hacer todo al pie de la letra. La vuelvo a ver en un par de semanas y ahora su azúcar estaba empezando a disminuir de tal punto que le digo, ¿sabes qué? Te voy a quitar 2 de los medicamentos, te voy a dejar 1. La persona continúa haciendo los cambios. Un mes después me doy cuenta que aún ese medicamento probablemente hay que quitarlo. Lo mando con su médico de cabecera, pero desafortunadamente su médico no lo revisa y le dice, ¿estás dejando de tomar medicamentos? No hagas eso. Tómate tus 3 medicamentos, le da una regañada. La persona, unos días después, la encuentran en la calle inconsciente porque su azúcar había bajado de más. No necesitaba esos medicamentos. Afortunadamente lo encontraron rápidamente, pudieron internarlo por un día. Y la persona dejó de tomar medicamentos. Hoy en día esa persona no toma medicamentos y sus niveles de azúcar están normales. Eso es lo que estamos hablando. Tremenda historia. Qué maravilloso. Crear un club de esta manera para ayudar a la gente en todas las áreas. Agradecemos mucho su presencia. El tiempo se nos ha terminado. Y amigos, el deseo de Dios, como dice su palabra, es: amado, yo que deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios se interesa en nuestra salud física, espiritual. Y pronto el Señor Jesús vendrá para restaurar todo como fue en su comienzo, donde ya no habrá enfermedad, dolor, no habrá más flagelos de ninguna clase. Estamos anhelando que ese día llegue pronto. Mientras tanto, agradecemos a Dr. Ramírez y a tantos otros profesionales que están enfocados en esta área tan importante de cómo mantener nuestros cuerpos saludables para servir mejor a Dios, servir mejor a la sociedad, ser más felices y prepararnos para vivir para siempre. Amigos, vamos a orar. Yo quisiera pedir al doctor Ramírez que nos cierre con una oración, pidiendo tal vez por ese paciente, por ese televidente o por ese familiar que nos está mirando hoy, pidiendo la bendición de Dios para que los principios bíblicos de salud puedan ser vividos y pueda esa persona gozar de la vida a su plenitud. Oremos. Nuestro Padre, te queremos pedir por ese televidente que nos está escuchando en este momento, que está enfrentando este problema de diabetes. Tú has prometido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y yo quiero que le des fuerza de voluntad a esta persona para implementar estos cambios y que, Señor, la honra y la gloria sea solamente para ti. Te agradecemos, tú como médico de médicos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.